Bienvenidos a este video tutorial. Este es un trabajo de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas, José Félix Rivas. Quien les habla, Jesús Pérez Gruber. Vamos a hablar sobre, en este tutorial, la movilidad en sistemas mecánicos, grados de libertad. Este es un trabajo de Venezuela para el mundo. ¿Qué es el movimiento y sus tipos? Según varios autores definen como el movimiento un desplazamiento tanto en un plano bidimensional como en un plano tridimensional, según Robert Mock y Gelibri. Entre los tipos de movimiento existe la traslación y la rotación. Se define a la traslación de un cuerpo, la traslación pura, donde todos los puntos de un cuerpo determinado describen trayectorias paralelas, curvilíneas o rectilíneas. Una línea de referencia trazada en el cuerpo cambia su posición lineal, pero no su orientación angular. Cuando hablamos de rotación pura, el cuerpo posee un punto o un centro de rotación que no tiene movimiento con respecto al marco de referencia estacionario. Todos los demás puntos del cuerpo describen arcos alrededor del centro. Una línea de referencia trazada en el cuerpo a través del centro cambia solo su orientación angular, es decir, que no hay un diferencial de radio, o cuando hablamos de rotación hay un radio constante con respecto a ese centro de rotación. En cambio, la traslación, el centro de giro o el cuerpo con respecto al centro de giro no permanece constante. Cuando hablamos de movimiento complejo, nos referimos a la combinación de la traslación y de la diferencia entre máquinas y mecanismos. Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable y por lo general desarrolla fuerzas muy bajas y transmite poca potencia. Otra definición de un mecanismo es un sistema de elementos acomodados para transmitir movimiento de forma predeterminada. Cuando hablamos de una máquina, en general, contiene mecanismos que están diseñados para producir y transmitir fuerzas significativas. Esta puede ser convertida en una definición de máquina si se le agregan las palabras energía después de la palabra que son los grados de libertad. Se definen como el parámetro o el número de parámetros o mediciones independientes que se requieren para definir de manera única su posición en el espacio en cualquier instante de tiempo, en la posición de un cuerpo, es decir, que nos da el número de movimiento que tiene con respecto a un punto de referencia, ¿sí? A una posición en el espacio. Si vemos este pedazo de madera, podemos observar los movimientos independientes que tiene, que no son obstaculizados por nada. Podemos observar que tiene movimiento en el eje Y, en el eje X y un movimiento angular, es decir, que tiene 3 grados de libertad independientes, 3 movimientos independientes. Es importante referirnos, cuando hablamos para los cálculos de grado de libertad, de los eslabones, ¿sí? Un eslabón es un cuerpo rígido que posee por lo menos 2 nodos, que son puntos de unión con otros eslabones. Aquí podemos observar un eslabón por lo menos 2 nodos. Cuando el eslabón tiene 2 nodos, hablamos de eslabones binarios, eslabones terciarios y eslabones cuaternarios. ¿Qué son las juntas? Las juntas son una conexión entre 2 o más eslabones en sus nodos, la cual permite algún movimiento potencial entre los eslabones conectados. Las juntas, también llamadas pares cinemáticos, se pueden clasificar de varias maneras. Tenemos juntas completas o de par inferior de 1 grado de libertad y semijuntas de 2 grados de libertad. Aquí podemos observar en esta figura un par giratorio o revoluta. Este tipo de junta solo permite una rotación relativa y por consiguiente posee 1 grado de libertad. La siguiente figura que tenemos aquí es una junta de par prismático, solo permite movimiento relativo de desplazamiento, por lo tanto se denomina una articulación de deslizamiento de 1 grado de libertad. Aquí podemos observar también una junta roscada o de tornillo.
Cuenta con un solo grado de libertad porque los movimientos de deslizamiento y rotación están relacionados por el ángulo del hélice de la roca, es decir, que nada más podemos tomar un grado de libertad de acuerdo al desplazamiento que tiene el tornillo, tanto angular como de desplazamiento. Este tipo de junta que vemos acá es una junta de un par de cilindros, permite tanto rotación angular como movimiento de deslizamiento independiente. Por consiguiente, el par de cilindros tiene 2 grados de libertad. A la hora de hacer los cálculos de grado de libertad, existe una diferencia notable entre mecanismo, estructura y estructuras precargadas. Cuando en el cálculo de los grados de libertad tenemos un mecanismo que nos da 1 o 2 o 3 grados de libertad, podemos decir que si nos da eso, los cálculos nos dan eso, es un mecanismo. Si vemos que los grados de libertad nos da 0, podemos decir que es una estructura, pero si los grados de libertad nos da menos un grado de libertad, menos 1, podemos mencionar que es una estructura precargada. Este tipo de junta que podemos observar aquí es una junta de par globular o esférico. Es una articulación de rótula, posee 3 grados de libertad, una rotación en torno a cada uno de los ejes coordenados. Este tipo de juntas que podemos observar acá, ¿sí?, son juntas de primer orden y de segundo orden. Están definidas de acuerdo al número de eslabones que están conectados a ella. Junta de primer orden, 2 eslabones conectados, y junta de segundo orden, 3 eslabones conectados. Para hallar la movilidad existen distintos criterios. Entre uno de estos tenemos el criterio de Grubler. Este criterio es para juntas de 1 grado de libertad. Aquí podemos observar la ecuación L corresponde al número de eslabones fijos incluyendo la tierra, el número de juntas de 1 grado de libertad y el número de eslabones fijos a la tierra. Por lo general la G siempre es como la bancada de un torno, siempre se define con el término de 1. Siempre este término lo podemos colocar como 3. Aquí podemos observar, vamos a realizar este ejercicio, es muy sencillo. ¿Qué hacemos primero? Es definir el número de eslabones y juntas. Tenemos que siempre el eslabón 1 es el eslabón tierra. Aquí podemos observarlo 1 aquí y observamos el eslabón 2 con la junta A que pertenece al eslabón 1, el eslabón 2 y la junta B que pertenece al eslabón 2 y a este eslabón que sería el eslabón 3. Ahora el eslabón 3 también tiene una junta C que corresponde al eslabón 4, pero a su vez el eslabón 4 tiene una junta con respecto a 1 que es el eslabón D. Por lo tanto tenemos 4 eslabones y 4 juntas A, B, C y D. Ya con las juntas y los eslabones definidos, vamos a resolver la ecuación de este criterio. Tenemos el número de juntas, el número de eslabones y los eslabones fijos a la tierra, que siempre es 1. Observamos el resultado que es 1 grado de libertad en este conjunto de biela y manivel. Para el criterio de Gruber modificado o Kurzbach se usan o es usado para junta de 2 o más grados de libertad o movilidad. Podemos observar que igual que el criterio anterior, L es el número de eslabones fijos incluyendo tierra, J es el número de juntas completas de 1 grado de libertad y J2 es el número de juntas de 2 o más grados de libertad. Vamos a realizar este ejercicio. Primero definimos el número de juntas y eslabones. Podemos observar la junta 1, tierra, uno de los eslabones que lo llamamos como 2, la junta A y B, y así sucesivamente. Vamos otorgando el número a cada uno de los eslabones para saber cuántos son y hacer una totalidad de cada uno de las juntas. Ahora,
Una vez definido ya el número de eslabones, podemos observar que son 6 eslabones, 7 juntas. Las juntas las identificamos con las letras A, B, C, D, E, F y G. Podemos observar que todas las juntas son de un grado de libertad. En esta figura o mecanismo observamos que no hay ninguna junta de 2 grados de libertad. Ahora, para realizar el cálculo, simplemente metemos los datos en la ecuación del criterio y observamos que la movilidad es de 1 grado de libertad. Criterio de restricción. Esta ecuación nos define el número de grados de libertad. Es menester observar los parámetros que hay para los eslabones, de acuerdo a los tipos de eslabones que vayamos a trabajar. Trabajamos con n, el número de nodos o juntas. El tipo de eslabón puede ser binario, terciario. El subíndice de la letra E nos define el tipo de eslabón. Para definir estos parámetros utilizamos esta ecuación. K viene siendo una cantidad correlativa de acuerdo al número de eslabones. Para definir este parámetro, si vamos a trabajar con un eslabón terciario, colocamos en K el número de juntas o nodos que hay dentro de ese eslabón. Si son 3, 3 por 2 son 6, menos 3 son 3, nos define esto y colocamos el subíndice del tipo de eslabón. Para la resolución de este ejercicio, nada más se debe hacer para junta completa. Observamos aquí en rojo los eslabones terciarios y vamos definiendo cada uno de ellos con el número de juntas. Una vez definido el número de nodos o juntas por las letras, el número de eslabones binarios y el número de eslabones terciarios, procedemos a meter en la ecuación. Antes de meter en la ecuación, debemos simplificar la ecuación de acuerdo al número de eslabones que tengamos o a los tipos de eslabones que tengamos. En este caso nada más tenemos eslabones terciarios y dejamos hasta este parámetro. Colocamos en la ecuación los datos, pero antes de colocar es también necesario recordar que el eslabón 1 es siempre un eslabón binario, porque vemos que aparece 2 veces para este mecanismo. Si un mecanismo tenemos 3 adyacencias a tierra, es un eslabón terciario y así sucesivamente. Una vez definida la ecuación, procedemos al cálculo matemático. Es decir, que este es un mecanismo de 1 grado de libertad. Tiene un solo sentido de movilidad. También existen ciertos parámetros en algunas ecuaciones, como la de Gruber, donde los grados de libertad dan 0, pero realmente hay movimiento. Estos son conocidos como mecanismos demodrómicos, que tienen grado de libertad. Bueno, eso es todo, muchas gracias, Dios te bendiga. Esto es hecho en Venezuela, Barinas. Visita nuestra página web www.origruber.gindop.com.